¿Alguna vez te has sentido invisible, como si todo lo que haces no fuera suficiente para que los demás reconozcan tu verdadero valor? A veces, las palabras no bastan, y parece que, por más que te esfuerces, nadie lo nota. Esa frustración de no ser valorado puede doler mucho. ¿Cómo puedes hacer que te tomen en serio sin tener que estar justificándote una y otra vez? Aquí es donde entra el estoicismo. En este video te voy a mostrar cómo. Haz que tu valor hable por ti. Siguiendo los principios de esta filosofía, aprenderás a demostrar tu valor sin decir una palabra. Porque, según los estoicos, las acciones y el carácter son mucho más poderosos que cualquier discurso. Deja que tus actos hablen por ti. Mantén la calma, la firmeza y la confianza en ti mismo y verás cómo el mundo empieza a valorarte de una manera diferente. Descubre el poder de la acción silenciosa con el estoicismo. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Me encantaría saber desde dónde me acompañas. Preséntate con dignidad. Presentarse con dignidad significa ser tú mismo, sin dejar que las opiniones de los demás te afecten. El filósofo Séneca, un gran pensador estoico, nos enseñó que la verdadera valía no depende de lo que piensen los demás. Es fundamental recordar que cada persona es única y especial, así que debemos aprender a querernos tal como somos. Cuando te vistes por ti mismo y no para complacer a otros, estás mostrando confianza en tu propia identidad. Esto no significa que no puedas seguir tendencias, pero sí que tu valor personal no se basa en eso. Séneca también decía que no podemos controlar lo que otros piensan, pero sí cómo reaccionamos ante sus opiniones. En lugar de sentirte mal, si alguien no te acepta, enfócate en lo que te hace feliz y en lo que realmente valoras de ti mismo. La dignidad se refleja en cómo te comportas y en cómo tratas a los demás. Ser amable, respetuoso y honesto te ayudará a construir relaciones sólidas y significativas. Cuando te presentas con dignidad, atraes a las personas adecuadas a tu vida, quienes valorarán tu autenticidad. Un aspecto importante del estoicismo es aprender a aceptar la crítica. No importa si alguien dice algo negativo sobre ti, lo que cuenta es cómo te sientes contigo mismo. Mantén la calma y recuerda que las opiniones ajenas no definen quién eres. Al centrarte en lo que realmente importa, como tus acciones y tus valores, fortaleces tu carácter y tu confianza. Presentarse con dignidad es un acto de amor propio. Aprende a valorarte, a ser fiel a tus principios y a no dejar que las circunstancias externas te desvíen de tu camino. Séneca nos recuerda que la verdadera felicidad proviene de vivir de acuerdo con nuestros valores y no de la aprobación de los demás. Reconoce tu valor. Muchas veces podemos sentir que no somos lo suficientemente buenos o que necesitamos la aprobación de otros para ser felices. Pero, ¿sabías que los filósofos estoicos, como Séneca, nos enseñan que nuestro verdadero valor proviene de dentro y no de lo que otros piensan de nosotros? Imagina que tienes un dibujo que hiciste. Para ti es una obra maestra, pero un compañero de clase dice que es feo. ¿Qué harías? Muchos niños se sentirían mal y pensarían que su dibujo no vale nada. Pero si reconoces tu valor, te darías cuenta de que lo más importante es lo que sientes acerca de tu creación. Tal vez para ti ese dibujo representa un momento especial o una emoción que querías expresar. Eso es lo que realmente cuenta. Séneca decía que debemos medir nuestro valor por lo que hacemos y no por lo que los demás piensan. Cuando te miras al espejo, no deberías solo ver lo que los otros ven. Debes recordar todas tus cualidades. Eres amable, divertido, inteligente, o quizás tienes un talento especial, como tocar un instrumento o jugar al fútbol.
Todo eso suma a tu valor. Además, si te critican, no dejes que eso te haga sentir menos. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que otros dicen o piensan, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante esas críticas. En lugar de dejar que te afecten, utiliza esas experiencias para aprender y crecer. También es importante rodearte de personas que te valoren por quien eres. Si tus amigos son los que siempre te animan y ven lo bueno en ti, eso te ayudará a reconocer tu propio valor. A veces, el camino puede ser difícil y la vida puede parecer injusta, pero siempre recuerda que eres especial y tienes un propósito único. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente te hace especial y no olvides que tu valor no depende de las opiniones ajenas. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que ofrecer al mundo y eso es algo que nadie puede quitarte. Así que nunca olvides lo increíble que eres. Actúa con límites claros. Cuando hablamos de actuar con límites claros, estamos diciendo que es importante saber hasta dónde podemos llegar y qué está bien o mal para nosotros. Imagina que estás en el parque y tus amigos te invitan a jugar un juego que no te gusta, pero no quieres hacerles sentir mal. Ahí es donde puedes aplicar un poco de estoicismo. Los estoicos nos enseñan que tenemos que ser firmes en lo que creemos. Puedes decir amablemente que prefieres hacer otra cosa. Eso no solo es respetarte a ti mismo, sino también a tus amigos. Al establecer límites, ayudas a que todos se sientan cómodos. Un estudio científico de la Universidad de California sugiere que las personas que establecen límites claros suelen ser más felices y menos estresadas. Esto se debe a que al decir no a las cosas que no quieres, estás protegiendo tu tiempo y energía. También te permite enfocarte en lo que realmente te importa. Por ejemplo, si tienes muchas tareas, puedes decirle a un amigo que no puedes ir a su cumpleaños porque necesitas estudiar. Esto no significa que no lo aprecies. Simplemente estás cuidando de ti mismo. Ahora, hablemos de otro ejemplo. Piensa en una situación en la escuela. Tal vez alguien quiera que hagas trampa en un examen. Aquí es donde entra el estoicismo de nuevo. Puedes ser firme y decir que no. Esto no solo te hace más fuerte, sino que también le enseña a la otra persona que hacer trampa no está bien. Es un acto de valentía. Además, los estoicos creían que cada decisión que tomamos debe estar alineada con nuestros valores. Por eso, si tus valores incluyen ser honesto y respetuoso, establecer límites claros te ayudará a mantenerte fiel a ellos. Cada vez que dices sí a algo que no quieres, te alejas de lo que realmente eres. Recuerda que tener límites no significa ser egoísta. Al contrario, significa que te valoras y al final valoras más a los demás. Controla quién tiene acceso a ti. En un mundo donde todos parecen estar al alcance de un clic, es fácil dejarse llevar por la corriente y permitir que cualquier persona entre en nuestro espacio personal. Sin embargo, es crucial reconocer que no todas las interacciones son beneficiosas. Imagina tu vida como un jardín. Si permites que cualquier tipo de planta crezca, pronto te verás abrumado por malas hierbas que ahogan a las flores. De la misma manera, las personas que eliges tener cerca pueden influir en tu crecimiento personal. Las relaciones positivas pueden nutrir tu desarrollo, mientras que las negativas pueden drenarte. Pregúntate, ¿las personas en mi vida me impulsan a ser mejor o me frenan? ¿Me hacen sentir valorado o, por el contrario, me provocan inseguridades? A veces, es necesario establecer límites claros. Esto no significa rechazar a quienes nos rodean, sino ser conscientes de quienes tienen el poder de afectar nuestro estado emocional. Por ejemplo, si alguien constantemente critica tus logros, es momento de reevaluar esa relación.
La autoconservación no es egoísta, es esencial para mantener una mentalidad positiva. Al controlar el acceso que otros tienen a ti, también te empoderas. Esto te permite rodearte de personas que aportan valor a tu vida, que te inspiran y que te apoyan en tus decisiones. A menudo, dar el paso de distanciarse de relaciones tóxicas puede ser difícil, pero a largo plazo tu bienestar lo agradecerá. Además, no se trata solo de limitar el acceso de otros, sino también de ofrecer un espacio seguro para aquellos que realmente te valoran. Es un acto de amor hacia ti mismo y hacia quienes realmente se preocupan por tu felicidad. Al final del día, eres el autor de tu historia, y solo tú decides quién merece un capítulo en ella. Enfócate en tus acciones. Imagina que estás en un juego donde el personaje principal eres tú. Cada decisión que tomas cuenta, como en una aventura épica. A veces, puede que sientas que el mundo exterior te grita que hagas algo diferente, que sigas lo que todos hacen, como si fueras un robot. Pero aquí está el truco. La verdadera magia sucede cuando te enfocas en tus propias acciones. Cuando te levantas por la mañana, piénsalo así. ¿Qué acción puedes tomar hoy que te acerque a tus sueños? Tal vez sea un pequeño paso, como practicar un instrumento o hacer ejercicio, o quizás ayudar a un amigo en apuros. Cada vez que elijas actuar, estás construyendo un camino único, como un artista creando una obra maestra. Ahora, cuando te distraigas pensando en lo que otros hacen, recuerda este consejo estoico. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Lo único que realmente puedes manejar son tus propias decisiones. Si un amigo te dice que debes hacer algo, pero sientes que no es para ti, no pasa nada. Sigue tu corazón y elige lo que realmente te hace feliz. Imagina que estás plantando semillas en un jardín. Cada acción que tomas es como una semilla que siembras. Con el tiempo esas semillas crecen y florecen, y tú serás el jardinero de tu propia vida. Si decides regarlas con esfuerzo y dedicación, verás cómo crecen cosas increíbles. A veces puede ser fácil dejarse llevar por las opiniones de los demás, pero recuerda que tú eres el héroe de tu historia. Así que, cuando sientas que la presión externa intenta desviar tu camino, respira hondo, sonríe y vuelve a enfocarte en lo que tú puedes hacer. Tus acciones son el superpoder que te llevará a donde quieras llegar. ¿Listo para jugar? ¡Vamos! Prepárate para alejarte cuando sea necesario. A veces en la vida, nos encontramos en situaciones que no nos hacen sentir bien, como cuando juegas un videojuego y te encuentras con un enemigo que te quita vidas. Pero aquí está el truco. Tienes el poder de alejarte cuando sea necesario. Imagina que eres un superhéroe que puede volar o teletransportarse a un lugar seguro. Este es un superpoder que todos tenemos, aunque a veces olvidamos usarlo. Piensa en esos momentos en la escuela o en casa, cuando sientes que la energía está baja o que la conversación se vuelve incómoda. Puede ser una broma que no te gusta o un comentario que te hace sentir mal. No dudes, tienes el derecho de alejarte. Es como poner en pausa un juego cuando necesitas un descanso. Respira hondo, observa la situación y decide si es momento de dar un paso atrás. Cuando decides alejarte, no solo te cuidas a ti mismo, sino que también permites que otros se den cuenta de que algo no está bien. A veces, al alejarte, le das a las personas la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones. Es como si fueras un faro que ilumina el camino, mostrando que todos merecemos respeto y alegría. Recuerda que alejarte no significa que seas débil. Al contrario, es una forma de ser fuerte y cuidar de ti mismo. Si estás en un grupo de amigos que comienza a hablar mal de alguien, puedes decir, no me gusta esto, yo prefiero hacer algo diferente, y si ellos no lo entienden, está bien.
Puedes encontrar otros amigos que compartan tus valores y te hagan sentir bien. A veces, la vida es como un viaje en tren. Puedes elegir bajarte en la estación que no te gusta y esperar al próximo tren que te lleve a un lugar mejor. No tengas miedo de hacerlo. La vida está llena de aventuras y cada paso que tomas cuenta. Así que, cuando sientas que es necesario, no dudes en alejarte y buscar un lugar donde brille tu luz. El poder de decir no. Decir no es como tener una llave mágica. Imagina que estás en un mundo donde cada vez que alguien te pide hacer algo que no te gusta, puedes sacar esa llave y decir no sin sentirte mal. Es un superpoder que todos tenemos, pero a veces nos olvidamos de usarlo. Cuando alguien te invita a hacer algo que no quieres, como comer algo que no te gusta o hacer una tarea que ya te tiene cansado, puedes usar esa llave. A veces sentimos que tenemos que hacer lo que otros quieren para que nos acepten o para ser amigos, pero aquí está el secreto. Los verdaderos amigos respetan tu decisión de decir no. Es como si tuvieras un escudo que te protege y te permite ser tú mismo. Imagina que estás en un juego de aventuras y te ofrecen una misión que no te interesa. En lugar de aceptar solo por complacer a otros, puedes decir no y buscar una misión que realmente te emocione. Al hacerlo, te das la oportunidad de encontrar lo que realmente quieres y disfrutar de lo que haces. Además, decir no te ayuda a cuidar de ti mismo. Si siempre dices que sí, puedes terminar sintiéndote abrumado o cansado, como cuando intentas cargar una mochila demasiado pesada. Pero al usar tu llave mágica, liberas espacio para las cosas que realmente importan. Puedes pasar tiempo haciendo lo que amas, como jugar, leer o simplemente relajarte. A veces puede ser difícil decir no, especialmente si no quieres lastimar los sentimientos de alguien. Pero recuerda, no estás haciendo nada malo al cuidar de ti mismo. En realidad, estás siendo honesto. Al decir no, también das a otros la oportunidad de encontrar nuevas aventuras. Entonces, la próxima vez que sientas que alguien te presiona, piensa en tu llave mágica. Recuerda que tienes el poder de decidir lo que quieres y lo que no. Usar ese poder no solo te hace más fuerte, sino que también te ayuda a ser más feliz. Así que no dudes en usar tu superpoder y disfrutar de tu camino. Cultiva un escepticismo saludable. Un escepticismo saludable es una habilidad valiosa que todos podemos desarrollar y es un principio fundamental en el estoicismo. Este tipo de escepticismo no implica dudar de todo de manera indiscriminada, sino más bien fomentar una actitud crítica hacia la información que recibimos y cuestionar las afirmaciones antes de aceptarlas como verdad. Por ejemplo, en un entorno escolar, si un estudiante escucha que un nuevo videojuego es excepcional, podría ser tentador seguir la opinión de sus compañeros sin dudar. Sin embargo, un enfoque escéptico implica investigar y buscar reseñas o comentarios adicionales. De este modo, el estudiante toma decisiones informadas en lugar de actuar impulsivamente basándose únicamente en la popularidad de la opinión. Los filósofos estoicos como Epicteto enfatizan la importancia de no dejarnos llevar por la opinión generalizada. Es posible que la mayoría considere que algo es excelente, pero eso no significa que todos deban compartir esa opinión. Al confiar en el propio juicio y reflexionar sobre las creencias y afirmaciones, se fomenta un sentido de autonomía y se previene la conformidad ciega. Al escuchar rumores o noticias, es fundamental cuestionar su veracidad. Preguntar, ¿es eso cierto? ¿Cuál es la fuente de esta información? Es un enfoque escéptico que protege contra decisiones erróneas y desilusiones. Por ejemplo, si se escucha que un amigo ha traicionado la confianza,
sería prudente verificar la información directamente con esa persona antes de tomar una decisión o formular un juicio. Además, el escepticismo saludable permite a cada individuo descubrir su propia verdad. A veces, las apariencias pueden ser engañosas. Si una película es alabada por muchos pero no resuena con nosotros, es completamente válido no compartir esa opinión. La perspectiva personal es valiosa y debe ser respetada. Se trata de mantener una mente curiosa y crítica, de cuestionar la información que se presenta y de buscar la verdad detrás de las afirmaciones. Al adoptar este enfoque, se adquiere una mayor fortaleza intelectual y se desarrollan habilidades para confiar en el propio juicio, un principio que los estoicos promueven con firmeza. Abraza tus imperfecciones. Imagina que eres un personaje de un videojuego. Cada vez que completas una misión, obtienes una medalla, pero también acumulas pequeñas imperfecciones, como cuando te caes o te olvidas de un truco. Eso está bien. Esas imperfecciones son parte de lo que te hace único y especial. Así que empecemos a abrazarlas. A veces miramos a nuestro alrededor y vemos a otros haciendo cosas increíbles, como si tuvieran todo bajo control. Pero aquí está el secreto. Todos tienen sus propios desafíos. Es como si cada uno estuviera en su propio nivel del juego y no todos están jugando con las mismas reglas. Tal vez tú no seas el más rápido corriendo o el mejor en matemáticas, pero eso no significa que no seas genial en otras cosas. Tal vez tengas un talento especial para contar historias o hacer reír a tus amigos. Y eso es lo que cuenta. Imagina que tus imperfecciones son como los colores en una paleta de pintura. Cada color tiene su propio lugar en el cuadro. Si solo tuviéramos un color, la pintura sería aburrida. Pero cuando combinamos todos los colores, creamos una obra maestra. Tus errores y tus defectos son esos colores que hacen que tu vida sea vibrante y emocionante. Aceptar tus imperfecciones también significa que puedes aprender de ellas. Piensa en un momento en que cometiste un error. En lugar de sentirte mal, piensa en lo que puedes aprender. Si fallaste en un examen, no te desanimes. Pregúntate qué puedes hacer la próxima vez para mejorar. Así, cada vez que enfrentas un desafío, te conviertes en una versión más fuerte de ti mismo. Y recuerda, nadie es perfecto. Todos estamos en un viaje de aprendizaje y eso es lo que hace que la vida sea emocionante. Así que la próxima vez que te sientas inseguro sobre algo, sonríe y abraza esa imperfección. Puede que sea lo que te haga más auténtico y especial. Con cada paso que das, te vuelves más fuerte y más seguro de quién eres. Así que, adelante, celebra tus imperfecciones y deja que brille tu luz. Nunca persigas a nadie. Imagina que estás en una carrera, pero en lugar de correr hacia la meta, te pasas el tiempo mirando a los otros corredores y tratando de alcanzarlos. Suena un poco frustrante, ¿verdad? Eso es exactamente lo que pasa cuando persigues a alguien en la vida. Cada uno tiene su propio ritmo y su propio camino. A veces podemos sentir que necesitamos seguir a otros para ser felices o para hacer lo que está de moda. Pero aquí está el secreto. Cada persona es como un libro diferente. No puedes leer todos los libros al mismo tiempo y no deberías intentar ser como ellos. Es como si estuvieras tratando de imitar a tu amigo en un videojuego. En lugar de disfrutar tu propio personaje, te pierdes en lo que ellos están haciendo. Si pasas tu tiempo persiguiendo a otros, puedes olvidar lo que realmente te gusta a ti. Imagina que tienes un talento especial para el arte, pero estás tan ocupado copiando a alguien que se destaca en el deporte. Eso no tiene sentido. Al final, lo que realmente importa es encontrar tu propio camino, tu propia forma de ser. Cuando te concentras en ti mismo, descubres cosas increíbles.
Te das cuenta de que tienes habilidades únicas que te hacen especial. Puede que seas buenísimo dibujando, cantando o contando chistes. Si pasas tu tiempo persiguiendo a otros, te pierdes en lo que realmente importa, ser tú mismo. Además, cuando dejas de perseguir a los demás, comienzas a ver el mundo de una manera diferente. Aprendes a disfrutar de tus propios logros sin compararte. Te vuelves más fuerte y más seguro porque estás construyendo tu propio camino y tu propia historia. Explora tus propios intereses y sueños y disfruta del viaje. Después de todo, tu vida es tuya. Hazla espectacular y auténtica, tal como tú eres. Amor sin condiciones. Amar sin condiciones es como dar lo mejor de ti a los demás sin esperar nada a cambio. Imagina que tienes un amigo que siempre está ahí para jugar contigo. A veces puede que no te invite a su fiesta de cumpleaños ni te preste su juguete favorito. Pero, ¿eso significa que dejarás de ser su amigo? No, porque lo que importa es que disfrutéis de vuestra compañía y de los momentos juntos. En la filosofía estoica hay una enseñanza muy interesante. Epicteto decidió que no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar. Por ejemplo, si alguien no responde a tu saludo, no significa que no te quiera. Podrías estar distraído o simplemente no escucharlo. Amar sin condiciones es entender que las personas tienen sus propias peleas y que esto no afecta el cariño que sientes por ellas. Pensemos en Marco Aurelio, quien nos enseñó que debemos aceptar a los demás tal como son. Si una persona no es perfecta, no debemos dejar de amarla por eso. Imagina que tienes un hermano que a veces es molesto y no quiere jugar contigo, pero en lugar de enojarte, decides amarlo de todos modos. Le ayudas cuando lo necesita y os divertís juntos. Esto es amar sin condiciones. Otro ejemplo es cuando ves a alguien triste en el patio de recreo. En lugar de ignorarlo, te acercas a esa persona y le preguntas si quiere jugar. Demuestra que te preocupas, incluso si no conoces bien a la persona. Amar sin condiciones significa estar dispuesto a dar amor y apoyo sin esperar nada a cambio. Es como cuando tu mamá o tu papá te abrazan cuando estás triste. No esperan nada de ti, solo quieren verte feliz. Y si cometes un error o lastimas a alguien, el estoicismo nos enseña que debemos reconocer nuestros errores y disculparnos. Esto es parte de amar incondicionalmente. El amor es una elección, y aunque las cosas no salgan como esperamos, lo importante es estar siempre dispuestos a ofrecer nuestro cariño y comprensión. No hagas que tu vida gire en torno a alguien más. En la vida, a veces es fácil perderse en lo que otras personas hacen. Imagina que estás jugando a un juego, y en lugar de seguir tu propia misión, pasas el tiempo tratando de completar las misiones de otro personaje. Esto puede ser emocionante al principio, pero ¿qué pasa con tu propia aventura? Es fundamental recordar que cada persona tiene su propio camino y sus propios sueños. Hacer que tu vida gire en torno a alguien más puede hacer que te sientas atrapado, como si fueras un satélite orbitando un planeta. Puedes perder de vista tus propios intereses y pasiones. Piensa en las cosas que te hacen feliz, ya sea dibujar, jugar al fútbol o leer libros. Esas cosas son importantes. Si solo te concentras en lo que otros quieren, te arriesgas a olvidar lo que realmente te apasiona. Además, al vivir la vida de alguien más, es posible que sientas presión para hacer cosas que no te gustan. Tal vez tu amigo quiere que vayas a un lugar donde no te sientes cómodo o que participes en actividades que no te interesan. Está bien decir no y hacer lo que realmente te gusta. Recuerda que tú eres el protagonista de tu propia historia, no un personaje secundario en la vida de otra persona. También es importante rodearse de personas que te apoyen y que respeten tus elecciones. Un verdadero amigo quiere verte crecer y ser feliz.
Así que elige a aquellos que te animan a ser tú mismo y a perseguir tus sueños. Cuanto más te enfocas en lo que te apasiona, más confianza ganarás. Así, te volverás más fuerte y podrás ayudar a otros a encontrar su propio camino. Al final, la vida se trata de disfrutar el viaje, de descubrir tus propias habilidades y de alcanzar tus propias metas. Así que, aunque es bonito apoyar a los demás, no olvides que tu vida es única. Haz lo que te haga feliz y sigue tu propio camino, porque cada paso que tomas te acerca más a ser la mejor versión de ti mismo. Vive tu aventura y deja que brille tu luz. Vive de acuerdo a tus valores. Cuando te enfocas en lo que realmente valoras, las decisiones se vuelven más claras y significativas. Imagina que tus valores son como un mapa que te guía a lo largo del camino. Si no sabes cuáles son, es fácil perderse o seguir caminos que no te llevan a donde quieres ir. Primero, es importante identificar qué es lo que realmente valoras. ¿Es la honestidad, la amistad, la creatividad, la libertad? Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que es importante para ti. Pregúntate, ¿qué me hace sentir bien? Zrenia, ¿qué me apasiona? Anotar tus pensamientos puede ayudarte a clarificar tus valores. Una vez que tengas claro lo que valoras, empieza a alinear tus acciones con esos principios. Si valoras la amistad, asegúrate de dedicar tiempo a tus amigos y ser un buen amigo. Si valoras la creatividad, busca oportunidades para expresarte, ya sea a través del arte, la música o cualquier otra forma que te inspire. Este enfoque te permitirá tomar decisiones más conscientes y evitar situaciones que no resuenen contigo. Además, recuerda que vivir de acuerdo a tus valores no siempre será fácil. Puede que enfrentes presión de amigos o familiares que no entienden tus elecciones, pero es crucial ser fiel a ti mismo. Al hacerlo, te sentirás más fuerte y más seguro de tus decisiones. Al final del día, la vida es corta y cada momento cuenta. Al vivir de acuerdo a tus valores, no solo te sientes más feliz y realizado, sino que también inspiras a los demás a hacer lo mismo. Recuerda que el verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por cómo vives. Así que elige tus valores y deja que te guíen. Tu vida puede ser un reflejo hermoso de quién eres. Practica la virtud diariamente. Imaginemos que todos poseemos un poder especial, la virtud. Este poder nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos, similar a un superhéroe que defiende lo correcto. Sin embargo, al igual que los superhéroes, necesitamos practicar nuestras habilidades diariamente. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, nos enseñan que la virtud es esencial para llevar una vida plena y feliz. La virtud implica realizar acciones buenas, ser amable, honesto y actuar con valentía, especialmente en situaciones desafiantes. Por ejemplo, si observas a un compañero triste en la escuela, puedes practicar la virtud de la amistad al ofrecer tu apoyo. Esto no solo te hará sentir bien, sino que también puede transformar el día de esa persona. Los estoicos sostenían que la virtud es como un músculo. Cuanto más la ejercitamos, más fuerte se vuelve. Cada vez que realizas un acto de bondad, como ayudar a un amigo o respetar a los mayores, estás fortaleciendo tu capacidad de virtudes. Con el tiempo, te darás cuenta de que las dificultades de la vida se vuelven más manejables. Un ejemplo notable es cuando participas en un juego y pierdes. En lugar de sentir frustración o rendirte, podrías reflexionar: está bien, puedo aprender de esta experiencia y volver a intentarlo. Esta actitud es una manifestación de la virtud de la resiliencia. Los estoicos nos enseñan a no permitir que los obstáculos nos derroten. Asimismo, al enfrentarte a decisiones, la virtud puede ser tu guía.
Si tus amigos te proponen hacer algo que sabes que no es correcto, tener el coraje para decir no y optar por el camino ético es una extraordinaria demostración de virtud. Serás como un defensor de lo que es justo. Por lo tanto, cada día representa una nueva oportunidad para practicar la virtud. Si al despertar decides ser amable, honesto y valiente, podrás observar cómo tu entorno se transforma. Además, al actuar de esta manera, no solo te conviertes en una mejor persona, sino que también inspiras a quienes te rodean a seguir tu ejemplo. Permite que otros inviertan en ti. A veces, puede parecer que solo somos nosotros mismos en este gran mundo, pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene un potencial increíble que puede florecer con la ayuda de los demás. Imagina que eres una planta que necesita agua y luz del sol para crecer. Pues bien, las personas que nos rodean son como ese agua y esa luz que nos ayudan a desarrollarnos. Marco Aurelio, un emperador romano y un gran pensador estoico, nos enseñó que está bien permitir que otros inviertan en nosotros. ¿Y a qué se refiere con eso? Permitir que los demás aporten algo a nuestra vida, como su tiempo, su conocimiento y su apoyo, puede ayudarnos a ser mejores. Cuando estamos abiertos a aprender de nuestros amigos, familiares o maestros, estamos creando un espacio para crecer. Por ejemplo, piensa en un momento en que un amigo te ayudó con una tarea difícil. Tal vez él o ella te explicó algo que no entendías y de repente todo hizo clic en tu mente. Al permitir que tu amigo invirtiera su tiempo y conocimiento en ti, te volviste más fuerte en esa materia. Este es un gran ejemplo de cómo el apoyo de los demás puede ayudarnos a avanzar. También está el caso de aprender de los errores. Si cometes un error y un adulto te da un consejo sobre cómo manejarlo la próxima vez, estás permitiendo que esa persona invierta en tu aprendizaje. Así, no solo estás aprendiendo de tus tropiezos, sino que también fortaleces tu capacidad para enfrentar nuevos desafíos. Además, permitir que otros inviertan en ti no significa que debas dejar de ser tú mismo. Es un equilibrio. Al aceptar la ayuda y los consejos de otros, también puedes ofrecer tu propio apoyo a aquellos que lo necesitan. Piensa en cómo puedes ser una fuente de luz para tus amigos, ayudándolos a crecer, así como ellos te ayudan a ti. Marco Aurelio también decía que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos decidir cómo respondemos a su apoyo. Al estar agradecido y abierto a las oportunidades de aprendizaje, estamos construyendo un camino hacia una mejor versión de nosotros mismos. Esto no solo te beneficia a ti, sino que también crea un entorno donde todos pueden crecer juntos. Has llegado al final de este video, lo cual demuestra tu compromiso con el aprendizaje y el crecimiento personal. Es inspirador ver a personas como tú dispuestas a reflexionar y poner en práctica lo que han aprendido. Recuerda que cada paso que tomas hacia el desarrollo personal cuenta, y hoy has dado uno muy importante. Sigue así. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación, piensa en cómo puedes demostrar tu valor a través de tus acciones. Recuerda que ser un ejemplo a seguir es la forma más poderosa de comunicar lo que vales. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte. Me encantaría saber tu opinión. Así que deja un comentario aquí abajo con la palabra valor y cuéntame cómo demuestras tu valor en tu vida diaria. Y si quieres seguir aprendiendo sobre temas inspiradores, te recomiendo estos 2 videos. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video.